Espero de todo corazón que en el infierno haya un lugar especial reservado para ti, Arthas. Quizás no lo sepamos nunca, Uther. Tengo intención de vivir eternamente. Seré 2 veces el rey que fue mi padre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy quisiera hablarles de un tema que en verdad me apasiona. Los hechos que les voy a relatar están enmarcados dentro del lore del World of Warcraft respecto del desarrollo de uno de los personajes más relevantes e importantes en la historia de los videojuegos, como lo es el príncipe Arthas Menethil. A raíz de las nuevas noticias de las expansiones de este juego, en donde parece que va a aparecer, es que he decidido hacerle esta especie de tributo, relatando uno de los hechos más trascendentales en su historia como personaje, que marcó un antes y un después en su desarrollo, a fin de entender un poco mejor lo que le llevó a tomar esta trascendental decisión, y también, vamos a mojarnos un poco, ver si es que lo hizo de pura locura, de pura maldad, o si en verdad esto marcó su inicio definitivo como un villano, o si por el contrario, en realidad fue el único camino posible para lograr el bienestar del reino. Este aspecto de la historia de este personaje es muy debatida, entonces vamos a explorar un poco, pero vamos a contextualizar. Así que vamos con ello, amigos. Durante los eventos comprendidos dentro de lo que se conoce como la Tercera Guerra, que enfrentó a los reinos de Azeroth una vez más en contra de la Legión Ardiente, un joven príncipe inició su camino hacia la locura, traición y genocidio de su pueblo entero. Población que hoy, aún después de la muerte, vaga por los restos de lo que alguna vez fue el reino de Lordaeron. La cicatriz infame que dejaron los acontecimientos macabros que vio esta tierra la cambió para siempre. De fértiles campos y envidiable naturaleza, hoy solo existe tierra ennegrecida, árboles marchitos y muerte por donde se mire. A la vez de una ponzoñosa materia verde con la que los hoy habitantes de la zona coexisten y que, junto a otros desperdicios, decoran las entrañas de sus ciudades. El descenso a la oscuridad de aquel príncipe tiene su inicio concreto en la masacre que perpetró en nombre de la justicia contra la población de la ciudad de Stratholme. En aquel momento, y a las puertas de la ciudad, surgió un trascendental debate que marcaría el destino de la región entera y del reino de Lordaeron: purgar o no purgar toda la ciudad. De una parte estaba el paladín de la mano de plata, Uther el Iluminado, y de la otra, el mencionado príncipe de Lordaeron, Arthas Menethil. Pero para entender mejor los hechos que llevaron a aquel funesto final que representaron el ascenso del rey exánime o el descenso del príncipe de Lordaeron, debemos entender de una mejor manera el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos. El origen del mal. Como bien se mencionó, los hechos a valorar se desarrollaron dentro de lo que fue la Tercera Guerra entre los reinos de Azeroth y la Legión Ardiente, o los demonios intergalácticos comandados por un titán de mente llamado Sargeras y sus ayudantes Archimonde y Kil'jaeden. Centrándonos en lo que nos compete, Lordaeron, las fuerzas de la Legión habían creado a un ser con la capacidad de controlar a la muerte, el Rey Lich. Este, junto a otros esbirros de los demonios, habían logrado tentar a un poderoso mago conocido como Kel'Thuzad, con quien se inició un culto fanático que se extendió entre las sombras de Lordaeron, convenciendo tanto a ricos como a pobres. Esta secta recibió el nombre de El Culto de los Malditos, quienes bajo la tentación de lograr poder e inmortalidad, aspiran a convertirse en no muertos, y con ellos al mundo entero. La salvación en la muerte es su objetivo, sacando a los desdichados de los límites que impone la vida mortal, por las buenas o por las malas. Estoy seguro que también iban prometiendo eliminar el hambre, la desigualdad y la pobreza bajo alguna receta mágica. En este caso, la muerte. Como ya no estás vivo, ya no comes, no te afectan las necesidades materialistas nacidas del placer mundano, y supuestamente todos son iguales en esta muerte. Obviamente todo eso es solo posible si se cambia al ser humano. Por eso ellos van a dejar de serlo. En nuestro mundo, al no haber cosas tan convenientes, fanáticos parecidos sí que matan a un montón de gente, pero con la diferencia que estos muertos no se reaniman ni tienen la posibilidad de seguir haciendo otras cosas para cambiar su situación ni nada, por lo que
En verdad, en nuestro mundo, solo la muerte es lo que nos iguala al final. Y es en lo que siempre terminan los intentos genocidas de loquitos que se olvidan que la vida no es un videojuego o que no tienen poderes nigrománticos. En fin, este culto de justicieros sociales, dispuestos a traer la salvación a su pueblo, por las buenas o por las malas, encontraron la forma de infectar el trigo con el que la gente se alimentaba para así convertirlos en uno más de los servidores de su supremo líder. Digo, señor, todos deben de someterse ante sus iluminadas convicciones, aunque sea a costo de la libertad o la vida, o aún peor, de la naturaleza sintiente en sí misma. Por su parte, la capital, desconectada de la realidad de su pueblo, fruto de estar anclada en el mantenimiento de una élite aristocrática que no es capaz de ver más allá de su nariz, desoye las advertencias sobre la existencia de una nociva plaga que avanza por su territorio. Nos informaron que los orcos se están reagrupando. Creo que los ataques contra los campos de reclusión son prueba suficiente. Estoy de acuerdo. La horda está avanzando. Esto es absurdo. Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la horda invade nuestras tierras. Los orcos no son el mayor peligro. ¿Cuántas veces tengo que repetirlo? Rey Terenas, debe escuchar mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado con las tierras del norte podría traer graves consecuencias. ¿Plaga? Estos hechiceros son unos paranoicos. Analicemos esto en contexto. Aun si esta plaga resulta ser una amenaza, ¿cómo propone que lidiemos con ella? Muy simple. Como he dicho, el Kirin Tor ya está preparado para poner a todas las aldeas en cuarentena. No voy a ordenar un estado de cuarentena sin ver pruebas fehacientes, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido suficiente como para ser prisionero en sus propias tierras. De igual forma, la élite erudita de magos del Kirin Tor considera a la supuesta amenaza como las exageraciones de un pobre loco. Los nobles y el rey, más bien, se preocupaban en atender otros asuntos, a su entender, más relevantes, como el controlar los levantamientos orcos que amenazaban con acabar con la paz lograda luego de la anterior guerra contra esas bestias salidas de la absoluta nada, o no afectar la idílica paz del reino que desde su posición desconectada de la realidad percibían que se vivía. Entre este caos político y ante la incapacidad testaruda de los gobernantes, el culto de los malditos avanzaba pueblo a pueblo, desatando su plaga y convirtiendo a la gente en violentos seres servidores de la muerte. El terror a lo desconocido. Como todo joven de buena cuna, Arthas Menethil se iba a convertir en caballero. En este caso, en paladín de la mano de plata. El resurgimiento de los orcos era una gran oportunidad para poner a prueba lo aprendido y empezar su carrera militar. Su guía o maestro para esto sería un viejo y experimentado guerrero, Uther el Iluminado. El joven Arthas era bastante enérgico e impulsivo, pero no decepcionaba en batalla. Además, estaba comprometido con el sufrimiento de su población. Los orcos, valgan verdades, estaban llevando el terror a los pueblos humanos mediante la realización de sacrificios, degollamientos y masacres que enfurecían cada vez más al joven príncipe. Pero a pesar de todo ello, nada lo prepararía para lo que vendría después. Por su parte, el Kirin Tor, ante la sospecha, enviaría a una joven e inexperta maga de familia noble para que averigüe la naturaleza de aquella plaga, demostrando realmente su poco interés en el tema. Pues pudiendo mandar a un mago élite, se decantaron por una simple estudiante. La noble Jaina Proudmoore sería escoltada por el príncipe Arthas, conocido suyo, y que de no ser por el temor al compromiso de nuestro héroe, también hubiese sido su prometida. Aunque en el camino los arrimbes no faltaron, amigos. ¡Es el maldito Arthas, puta madre! Al llegar a algunos poblados del interior norte del reino, la amarga verdad de la desgracia que se desarrollaba en Lordaeron no se hizo esperar. Los pobladores estaban aterrorizados y hablaban de un extraño mal que hacía a los muertos volver a la vida. Los combates iniciales fueron
inquietantes ante la extraña naturaleza de la peste, que convertía a la gente en asquerosas masas de huesos y carne podrida, que con fiereza salvaje se abalanzaban sobre cuanto ser encontrasen. Las escenas debieron ser atroces, muertos comiéndose a niños, mujeres, ancianos e incluso a sus animales, ver sus entrañas desperdigadas por lo que antes eran simples tierras de cultivo, y aún peor, sentir el hedor de la carne podrida o expectar sus efectos en las moscas, gusanos y carroñeros que se agolpaban para devorar lo que antes eran nobles personas. La travesía del príncipe, en definitiva, para los que conocemos de lo horrible que pueden ser las guerras, fue de una naturaleza tan horrenda que es muy difícil de describir, pero que deja terriblemente afectados a los que la padecen. Debemos recordar que para los acostumbrados a la guerra entre caballeros o con bestias concretas, enfrentar ahora a lo desconocido y de tal naturaleza macabra significa redimensionar en sí la concepción de lo que el mundo es. El brillo de la luz simplemente pierde su brillantez. Entre el barro, la muerte, la peste, la podredumbre, aquello debió ser similar a estar atrapado en una trinchera en Verdún, o entre las calles de Stalingrado, o incluso perdido en medio de las densas junglas de Vietnam. En esos lugares, los jóvenes ilusionados y con ideas fantasiosas de la guerra, ven los ojos de esta de frente. El joven príncipe no estaba preparado para tener que enfrentar incluso a aquellos que junto a él peleaban y que le servían, pero que tras morir fueron levantados como simples bestias sin razón, cargados de pústulas malolientes y con vísceras expuestas. No puedo describir sinceramente la sensación de llegar a un pueblo y tras presentarte con todos, ver sus sonrisas, recibir su cariño, jugar con los niños e incluso conocer sus deseos y esperanzas, luego tengas que verles convertidos en seres profanos y miserables, para los cuales la eliminación más que una necesidad se convertía ya en un deber por piedad. Pronto la pareja investigadora halló el origen del contagio, los cargamentos de trigo de Andorhal, hipótesis que luego confirmaron tras encontrarse de lleno con el perverso mago Kel'Thuzad, sobre el que Arthas desató toda su rabia contenida. El joven estaba cambiando, y al enterarse que con la muerte de este no terminaba el suplicio, la desesperación se apoderó de él, pues no solo no había evitado el envío de los cargamentos infectados, sino que además se enteró que los demonios estaban detrás de todo, y que el que parecía comandar todo ello se encontraba en Stratholme. La llegada a Stratholme. Arthas no pudo llegar a tiempo. El grano infectado ya había sido distribuido y consumido entre los pobladores de la ciudad. El olor ponzoñoso de los panes hechos con el trigo contaminado se podía sentir en el ambiente. En poco tiempo, la ciudad entera pasaría a ser una gigantesca especie de necrópolis. Los demonios habían ganado. Ante la imponente puerta de la segunda ciudad más próspera del reino, el joven príncipe barajaba la única solución que se le pudo ocurrir. En ese momento, su mentor, Uther, llegó a ayudar junto a Jaina, a quien previamente Arthas había enviado a pedir auxilio. El viejo paladín no entendía del todo la real naturaleza del problema, y el afectado Arthas no tuvo ni el tino ni el tiempo de explicárselo. El resultado de su violenta interacción produjo la traumática ruptura de Arthas con las últimas anclas a tierra que le quedaban, su maestro y su querida amante, pues la luz ya no brillaba en su alma y el honor había quedado mancillado ante su derrota. Solo el orgullo, la ira vengativa y la desesperación se mantenían en su mente. Me alegro de que hayas podido venir, Uther. Controla tu tono cuando te dirijas a mí, chico. Serás el príncipe, pero yo todavía soy tu superior como paladín. Como si pudiera olvidarlo. Escucha, Uther. Hay algo que debes saber sobre la plaga. Oh, no. Hemos llegado tarde. Toda esta gente ha sido ya infectada. Puede que ahora parezcan normales, pero que se transformen en muertos vivientes es solo cuestión de tiempo. ¿Qué? Hay que purgar toda la ciudad. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Tiene que haber otra opción. Maldición, Uther. Como tu futuro rey, te ordeno que purgues esta ciudad. Todavía no eres mi rey, chico. Y tampoco obedecería esa orden si lo fueras.
¿Tengo que considerarlo como un acto de traición? ¿Traición? Has perdido el juicio, Arthas. ¿Tú crees? Lord Uther, en virtud de mi derecho de sucesión y de la soberanía de mi corona, os relevo del mando y suspendo del servicio a vuestros paladines. Arthas, sencillamente no puedes... Ya está hecho. Aquellos de vosotros que todavía queráis salvar esta tierra, seguidme. Los demás, fuera de mi vista. Acabas de sobrepasar un límite terrible, Arthas. Jaina. Lo siento, Arthas. No quiero presenciar lo que vas a hacer. Con los hombres que decidieron acompañarle, se adentró en la ciudad ante la confusa mirada de los pobladores que le recibieron. Dentro de los muros ya existía desconcierto por el extraño cargamento recibido. Sin embargo, con la llegada del príncipe y sus posteriores actos, se desató el caos. A sangre fría y sin contemplación alguna, el príncipe y sus soldados acabaron con todas y cada una de las personas de la ciudad. Niños, mujeres, viejos, enfermos, nadie se salvó de la purga. A los ojos de Arthas, ya todos eran monstruos. Pero toda la muerte tenía un fin. Era para lograr un bien mayor. Si por ese precio lograba acabar con el azote que había caído sobre su pueblo, la deuda de Arthas estaría saldada. O eso pensaba él. Pero el astuto señor del terror Mal'Ganis se le escabulló enfrente suyo, sin que pueda hacer absolutamente nada. Vamos a acabar con esto ahora mismo, Mal'Ganis. Solo tú y yo. Bonitas palabras. Por desgracia para ti, no se acabará aquí. Tu viaje apenas acaba de empezar, joven príncipe. Reúne tus fuerzas y ve a mi encuentro en la tierra ártica de Nordren. En ese lugar saldaremos cuentas. Y en ese lugar te será revelado tu verdadero destino. ¡Maldito seas, Mal'Ganis! ¡Te perseguiré hasta los confines de la Tierra si es necesario! ¿Me oyes? ¡Hasta los confines de la Tierra! En ese momento, sin nadie más en quien confiar o pedir ayuda, la desesperación se convirtió en obsesión, y el fin dejó de ser la salvación de su pueblo, sino la simple venganza por el honor perdido. La impotencia que le representó a Arthas no haber sido suficiente, sumado ello a su desapego por la luz, le llevó a buscar alguna otra fuente de poder mucho más útil. Era lo necesario. Eso creía. Y lo lograría a cualquier costo. Ese fue el camino que escogió. Sin saberlo, en aquel momento había nacido el rey Lich, pues aquel joven de melena rubia, de sonrisa cálida y de determinación vehemente, murió junto a la población de Stratholme. ¿Había otra opción? Sin lugar a dudas, este punto de la historia de Arthas fue determinante para su posterior degeneración en el líder genocida de la plaga. Sin embargo, más que por la matanza en sí, lo que le llevó a escoger aquel sendero oscuro y perderse en su venganza contra Mal'Ganis fue resultado de un conjunto de factores que se fueron desarrollando a lo largo de toda la campaña que encabezó y que explotaron en las puertas de la ciudad de Stratholme. Considero que el resultado hubiese sido distinto si al menos Jaina se hubiese mantenido con él, o si hubiese recibido mayor comprensión por parte de su maestro, que en todo momento y desde el inicio se mostró beligerante. Pero más allá de eso, pasemos a analizar el motivo en sí de este video. ¿Arthas hizo bien al purgar la ciudad? En primer lugar, exploremos las ideas de Uther. Él, como paladín de la mano de plata, tenía encomendado como deber la protección de la vida, la sanación de los enfermos y los débiles, así como la ayuda a los desvalidos. Pertenecía a una orden al servicio del bien y la justicia, entendida esta como el respeto a las tradiciones y a la fe de la luz. Por tanto, el hecho de eliminar civiles desarmados, entre los que se encontraban niños, indefensos, ancianos y mujeres, contraviene directamente el núcleo central de su creencia y su deber, pues los paladines estaban para salvar a la gente y no para eliminarla. A su vez, la fe en la luz funciona de forma parecida a la fe en nuestro mundo real, con la diferencia, claro, que en WoW esta sí funciona, por lo que la creencia en el surgimiento de algún milagro no debe ser descartada.
Es así que, en base a sus creencias religiosas y morales, Uther estaba dispuesto a explorar incluso hasta la última opción posible con el fin de no eliminar civiles. Incluso considero que, al ver la no existencia de opción alguna, el idealismo principista del paladín hubiese impedido que tome tal decisión, la de purgar la ciudad, prefiriendo esperar a que la población entera de la ciudad se convierta para recién, de forma posterior, darles su merecido descanso. Aunque ese sea el camino más difícil y el menos conveniente, es el camino que el deber demanda. Y es responsabilidad de los justos adecuarse a aquellos designios con el fin de no manchar ni pervertir las instituciones sobre las que se cimienta el reino y su orden. Uther, dicho de otra forma, escogió lo que a su parecer le acercaba mucho más a la virtud. Ahora, si a ello le agregamos su desconocimiento de muchos de los aspectos de la naturaleza de la plaga, podemos entender por qué prefirió rehusarse a actuar de dicha manera, pues para él la gente de la ciudad aún tenía salvación. Una que Arthas no quiso, a su parecer, explorar. Bien, como segundo punto tenemos la posición de Arthas, quien tras observar las desgracias de las que la plaga era capaz y en cumplimiento de su deber de protección del reino, que se le encomendó como futuro monarca, optó por la única medida que entendió como necesaria: purgar la ciudad. Tomar esta opción no fue sencilla para el joven príncipe, y en verdad no la es. Pero analicemos las razones de esta decisión. Primero, como Arthas observó de sus experiencias anteriores, al ser consumido el trigo contaminado, no había magia de la luz o encantamiento que revierta dicha situación. O al menos no había método conocido por un casi paladín de la mano de plata y una joven maga del Kirin Tor, ni por los sacerdotes de Quel'Thalas. Si pudiese haber un antídoto, al ser la enfermedad desconocida hasta el momento, no existía. Por lo que todo aquel que consumiese dicho trigo, en un plazo corto de tiempo, pasaría a convertirse en un violento no muerto. Segundo, la población estimada de personas en la ciudad era aproximadamente de 25.000 personas, según la Wikipedia. Si se tiene en cuenta que todos habían consumido dicho alimento infecto, tendríamos que en poco tiempo un gigantesco ejército de no muertos amenazaría a todo el reino y a la vida misma de los soldados bajo cargo de Arthas, apostados a las afueras de la ciudad. Debe tenerse en cuenta que dicha cantidad de no muertos, considerando el número de soldados que usualmente solían tener los reinos medievales, que apenas si eran de unos cuantos de miles, podría representar una proporción de 3 o 4 a 1. Sabiendo ello, podríamos decir que, al ser soldados bien entrenados, fácilmente podrían barrer con simples masas de carne putrefacta. Sin embargo, el verdadero problema es el de mantener a esa cantidad de muertos dentro de la ciudad, no la de simplemente eliminarlos, pues su fuga de la misma les llevaría a incursionar en las aldeas de los alrededores, representando, lógicamente, masacres mayores en la población no afectada por el trigo contaminado. Con la cantidad de tropas del príncipe, y aún con los refuerzos de Uther, rodear la ciudad entera y armar barricadas tomaría horas en el mejor de los casos. Y no se contaba con ese tiempo, además de ser muy difícil de manejar. Tantas unidades disgregadas en pequeños grupos podrían ser presa fácil de un comandante demonio experimentado, como el que existía en Stratholme, que era Mal'Ganis. Tercero, la conversión en no muerto no es poca cosa. La muerte producto de la plaga causaba fuertes dolores y sufrimiento en los afectados, además de generar horribles cambios en sus cuerpos. Sumado a ello, colocaba al ser infectado en una condición miserable e indigna al servicio de una fuerza demoníaca. Dicho de otra forma, era un fin peor que la muerte misma. Era la esclavitud inconsciente del cuerpo, y para los que consideran la existencia del alma, era aprisionar la esencia humana en una carcasa infecta. Incluso el suicidio es una mejor opción que terminar de aquella forma tan impía. Arthas había visto de primera mano el triste final de aquella gente que no podían encontrar descanso y que, a pesar de sus violentas muertes, no podrían lograr una sepultura digna. Era como el infierno en la tierra, en donde inocentes eran torturados en cuerpo y alma para ser usados como simples peones en un plan destructivo. Por piedad, el descanso siempre era la opción más noble. Es difícil imaginar a un ser querido en esa situación, reducido a una bestia lamentable a la cual se le ha privado de la capacidad de morir en contra de su voluntad. No es justo ni para su memoria ni para él mismo tener un final así. En conclusión, lejos de la rígida moral planteada por la mano de plata,
Y analizando objetivamente la situación, Arthas actuó convencido en que lo que hacía era lo mejor no solo para su reino en sí, pues evitaría que más gente muera por los no muertos que no pueda matar, sino también para sus soldados, quienes mantendrían su vida para continuar la lucha en contra de la plaga, reduciendo las bajas al mínimo, así como para los propios ciudadanos de la ciudad, quienes iban a morir de forma horrible y miserable, por lo que Arthas decidió evitarles más miseria y cargar la responsabilidad de sus vidas sobre sus hombros, pues era prácticamente responsable de no haberlos salvado en primer lugar, no por no haber llegado a tiempo, sino por ser parte de un sistema de gobierno que no estuvo a la altura del reto demoníaco. Pero no había tiempo para lamentarse. La decisión tuvo que ser lo más pronta posible, y el futuro rey escogió, en este caso, lo mejor para sus súbditos. Sinceramente no creo que se pueda decir que fue lo mejor, pero sí fue lo más realista en ese momento. Arthas estaba acorralado ante el peso de la realidad, y fue el único que planteó una solución realista. Abandonado Arthas y ante el peso de su responsabilidad, simplemente perdió la cordura. El rey exánime entonces no surgió simplemente de la ambición de poder de Arthas o de la capacidad de convencimiento de Ner'zhul, sino de todo un conjunto de factores que llevaron a aquel príncipe a tener que enfrentar el peso de la corona, manchada de sangre, no por su acto de piedad en Stratholme, sino por formar parte de una casa noble que estuvo de espaldas a su pueblo y que obligó a su joven heredero a pagar las responsabilidades de otros. Responsabilidad que luego Arthas se cobraría, por cierto, en el trono del rey Terenas, luego de perderse como una víctima más del azote. Me pregunto qué hubiese pasado si Uther hubiese comprendido que su inacción más bien traería más muerte a Lord Aeron, y hubiese decidido, cuanto mucho, ser una guía sabia para el príncipe Arthas. O si Jaina explicaba mejor la situación y apaciguaba los ánimos entre los paladines. Quizá no hubiese habido un Arthas como rey de la muerte. Pero si nos vamos mucho más atrás, ¿qué hubiese pasado si la casa Menethil se hubiese preocupado como es debido de aquella misteriosa plaga en primer lugar? Es posible que ni siquiera Arthas hubiese tenido que pasar por todo el trauma que la guerra contra los muertos representó. Las cosas son como son, e independientemente del camino que tomó luego el príncipe, sinceramente puedo decir que lo que aconteció en Stratholme era la responsabilidad a asumir como protector del reino y de sus súbditos. Dicho de otra forma, era lo necesario para evitar más muertes y para evitarles finales miserables e indignos a sus súbditos, a aquellas personas ya condenadas por la plaga. Fue terrible, pero no hubo otro camino. Pero claro, debemos recordar que este es mi opinión y mi análisis respecto a este gran personaje y los hechos que llevó a cabo en aquella infame ciudad. Me gustaría saber qué piensan también ustedes, así que si es que discrepan o están de acuerdo o podrían haber planteado alguna otra solución extra que nos haga cambiar completamente la perspectiva, pueden también plantearla en los comentarios, que los voy a leer. Créanme que los voy a leer. Así que amigos, esto es todo por ahora. ¡Hasta luego! Recuerda, Arthas, que somos paladines. La venganza no puede formar parte de nuestros deberes. Si dejamos que nuestras pasiones nos conviertan en seres sedientos de sangre, seremos tan viles como los orcos.